Bienvenidos una vez más a meditar la palabra de Dios en este lunes, empezando la semana, por supuesto, y todavía iniciando esta segunda semana de Cuaresma. Estamos en este camino hacia la Pascua, hacia la resurrección. Ojalá pues que caminemos en este proceso de conversión, de revisarnos y de prepararnos a la fiesta de la Pascua. El día de hoy quiero meditar con ustedes un texto del Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 6, del versículo 36 al 38. Es una lectura muy breve, pero muy profunda. Escuchemos lo que nos dice. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan serán medidos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues ese texto prácticamente es un resumen de principios básicos de sabiduría en el comportamiento cristiano, de cómo debería comportarse un creyente, un cristiano. La pregunta que podríamos hacernos: ¿es posible hacer esto? Porque el texto dice, el ser misericordiosos, no juzgar, no condenar, eso, y perdonar también, pues nos traerá evidentemente también a nosotros beneficios. Pero la pregunta es, ¿recibirán misericordia, no serán juzgados, no serán condenados y serán perdonados? ¿Por quién? Ahí es donde podemos quedarnos a reflexionar, porque no dice, nada más lo dice así en general: y serán perdonados y no serán juzgados. Implícitamente está Dios por encima de esto. Al final de la vida, si nosotros no caminamos por esa senda de ir haciendo el mal, juzgando, condenando, odiando, recibiremos esto. Aunque entre nosotros, entre los seres humanos, muchas veces recibimos lo contrario. Cuando a lo mejor eres misericordioso y no recibes misericordia, cuando no juzgas y eres juzgado, cuando no condenas y eres condenado, cuando perdonas y no eres perdonado. Humanamente, esas más o menos nuestras relaciones humanas. O sea, lo ideal sería eso, que lo que damos, recibiéramos. Sí, pero si vamos esperando siempre eso, llevaremos grandes decepciones. En este caso, la respuesta definitiva y la más grande y verdadera viene de Dios mismo. ¿Cuándo? Aquí también pues muchos podrán decirme, pero ¿cuándo cuándo es que recibiremos esa misericordia, eso que promete el Evangelio? Dios sabe, tarde o temprano lo recibiremos, pero sin duda, como hablamos nosotros en nuestro lenguaje de fe de creyentes, en la resurrección, en nuestro último día, el Señor tomará en cuenta todos esos esfuerzos, pequeños o grandes, que hayamos hecho de hacer el bien, para ser tratados con la forma en que tratamos a los demás. Pero ¿qué pasa si actuamos de lo contrario? Bueno, pues también ahí, yo creo, no lo dice el texto evidentemente, pero pues también recibiremos los frutos, o cosecharemos los frutos de aquello que sembramos. Es un texto que da mucho para pensar. Con la medida que midas serás medido. Entonces, en este tiempo de Cuaresma, de conversión, tal vez no nos detenemos a pensar mucho y no nos interesa lo que los demás puedan pensar o decir, hablando de nuestros semejantes, las personas que nos rodean, con los que más o menos tenemos pues esa cercanía, esa comunicación. Pero al final de cuentas, el que tendrá esa medida y el que medirá la calidad y la cualidad de nuestras acciones será Dios mismo.
Y ahí sí, pues yo creo que no podremos decir gran que. Insisto, entre nosotros, entre seres humanos, a veces es difícil. O sea, pero ciertamente también es posible experimentar eso. Es una persona amable, es más fácil que reciba amabilidad. Una persona justa, pues también, aunque también tenga que padecer muchas veces la injusticia o el ser juzgados o maltratados. Pero es un camino, no es fácil, y eso lo sabemos en la experiencia. Pero a largo plazo y el final de la vida seguramente es lo que nos dará la satisfacción de cosechar mejores frutos. Entonces la invitación de Jesús es esa: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Así, sencillo. Y trata a los demás como quieres que ellos te traten a ti. Si lo logras, te felicito, bendito sea Dios, y que estés recibiendo esa bendición ya desde ahora. Y seguramente se da, se da, aunque a veces nos desesperamos. Pero al final de la vida, el que nos va a juzgar, el que nos va a perdonar, el que mostrará misericordia, será Dios, nuestro Padre, nuestro Creador. Me despido y deseo que tengan un buen día. Ánimo en este tiempo de Cuaresma a seguir con ese esfuerzo de conversión, de crecimiento y pues seguir aprendiendo y seguir madurando como creyentes, como personas, como seres humanos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y los acompañe siempre. Tengan un buen día.